¿Sabías que la Biblia nos da principios sobre la alimentación que pueden transformar nuestra salud? En Génesis 1:29 Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Desde el principio Dios diseñó alimentos específicos para fortalecer nuestro cuerpo y espíritu. Pero ¿sabías que hay frutas que no solo nutren, sino que también aportan beneficios extraordinarios para tu bienestar? Hoy exploraremos las 3 mejores frutas que debes incluir en tu desayuno según las enseñanzas bíblicas para cuidar tu templo y mantener una vida en armonía con los principios divinos. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios ha provisto en la naturaleza todo lo que necesitas para una vida llena de energía y propósito? Desde el principio de los tiempos, Dios estableció un diseño perfecto para nuestra existencia. Nada en su creación fue dejado al azar. Cada detalle, desde el firmamento hasta los frutos de los árboles, fue diseñado con un propósito divino. En Génesis 1:29, Dios declaró: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Estas palabras encierran un misterio poderoso que muchos han pasado por alto. Dios no solo creó el alimento como sustento físico, sino como una manifestación de su amor y sabiduría, entregándonos exactamente lo que nuestro cuerpo y espíritu necesitan para prosperar. Sin embargo, en el mundo moderno, la conexión con la alimentación divina ha sido erosionada. Nos hemos alejado de los principios que Dios estableció y como consecuencia nuestra salud, nuestra energía e incluso nuestra conexión espiritual se han visto afectadas. La Biblia nos muestra que el cuerpo no es solo materia, sino un templo sagrado, una morada de la presencia de Dios. En 1 Corintios 6:19-20 se nos recuerda: ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si nuestro cuerpo es un templo, entonces cada cosa que introducimos en él debe ser vista con reverencia. Cada bocado, cada elección alimenticia es un acto de administración de la bendición que Dios nos ha dado. No es casualidad que Jesús mismo haya utilizado el pan y el vino como símbolos de su sacrificio, enseñándonos que lo que entra en nuestro cuerpo tiene un significado más profundo de lo que solemos imaginar. Desde tiempos antiguos los siervos de Dios comprendieron la importancia de una alimentación en armonía con su voluntad. Daniel, un joven hebreo que se mantuvo firme en su fe aún en la opulencia de Babilonia, tomó la decisión de honrar a Dios con su alimentación. En Daniel 1:12-15 vemos cómo él y sus compañeros rechazaron los manjares del rey y en su lugar optaron por una dieta basada en lo que Dios había proveído naturalmente. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres para comer y agua para beber. Al final de esos 10 días, sus rostros se veían más saludables y fuertes que los de aquellos que se alimentaban con los manjares del palacio. Esta historia no es solo un relato del pasado, sino un principio eterno. Cuando elegimos los alimentos que Dios diseñó para nosotros, experimentamos un cambio no solo físico, sino también espiritual. Pero, ¿por qué nos cuesta tanto seguir estos principios hoy en día? La respuesta es simple: hemos sido arrastrados por un sistema que nos aleja de la verdad. La comida procesada, los excesos y la desconexión con la naturaleza han convertido nuestra alimentación en un acto mecánico, sin conciencia ni gratitud. En lugar de ver la comida como una bendición, la hemos reducido a una necesidad impulsiva. Sin embargo,
La palabra de Dios nos invita a restaurar esta conexión perdida, a regresar a los principios que Él estableció desde el principio y a redescubrir el poder que hay en cada alimento que Él diseñó para nuestro bienestar. Cuando Jesús alimentó a la multitud con los panes y los peces, no solo estaba saciando el hambre física, sino que estaba revelando una verdad espiritual. Él mismo dijo en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La alimentación trasciende lo físico. Es un acto de alineación con su voluntad, una forma de honrar el diseño perfecto que estableció. Y si Dios en su infinita sabiduría creó los frutos de la tierra con propiedades únicas para fortalecer nuestro cuerpo, ¿no sería lógico que prestáramos atención a lo que Él nos ha dado? A lo largo de la Biblia encontramos referencias a frutos específicos que representan más que simples alimentos. La vid, el olivo, la higuera, el granado, cada uno con un significado espiritual y beneficios diseñados por el Creador. No es coincidencia que muchas de estas frutas aparezcan repetidamente en las Escrituras vinculadas a la abundancia, la sanidad y la bendición. En Números 13:23, cuando los espías enviados por Moisés exploraron la tierra prometida, trajeron consigo un racimo de uvas tan grande que tuvieron que cargarlo entre dos hombres. Esto no era solo una señal de la fertilidad de la tierra, sino una manifestación de la abundancia que Dios había preparado para su pueblo. Hoy la ciencia confirma lo que la Biblia nos ha revelado desde hace miles de años, que los frutos de la tierra contienen propiedades que fortalecen, restauran y protegen nuestro cuerpo. Pero más allá de los beneficios físicos, estas frutas llevan consigo un mensaje espiritual profundo. En el Edén, Dios puso el árbol de la vida y en Apocalipsis 22:2 se nos describe un río que fluye en la Nueva Jerusalén, con un árbol cuyos frutos sanan a las naciones. Desde el principio hasta el final, la Biblia nos muestra que los frutos son más que comida, son símbolos de vida, restauración y propósito divino. Sin embargo, en nuestra prisa diaria hemos subestimado la importancia de empezar el día de la manera correcta. El desayuno, la primera comida del día, es el momento en el que preparamos nuestro cuerpo y nuestra mente para enfrentar lo que viene. Lo que elegimos en esas primeras horas marca la diferencia en nuestra energía, en nuestra concentración y en nuestro bienestar general. Y si la Biblia nos revela que Dios ha puesto en la naturaleza alimentos con un propósito específico, es ahí donde debemos enfocar nuestra atención. Muchos desconocen que ciertos frutos tienen un impacto directo en nuestra salud y que al incluirlos en nuestra alimentación diaria podemos experimentar una transformación sorprendente. Pero esto no es una tendencia moderna ni un descubrimiento reciente. Es un principio eterno que ha estado en la palabra de Dios desde el principio. Aquellos que comprenden esta verdad y deciden alinearse con el diseño divino experimentan cambios no solo en su cuerpo, sino también en su espíritu. Se sienten más ligeros, más enfocados, con mayor claridad y paz. Porque cuando seguimos los principios de Dios en cualquier área de nuestra vida, cosechamos los frutos de su bendición. La historia de la alimentación humana ha pasado por muchas etapas, por ahora la aceptamos, pero la verdad sigue siendo la misma. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en plenitud. Y mientras el mundo nos ofrece caminos llenos de excesos, enfermedades y confusión, la palabra de Dios nos llama a regresar al origen, a lo simple, a lo puro. En cada fruta creada por sus manos hay un mensaje, un propósito,
un recordatorio de su amor y de su deseo de que vivamos en salud y abundancia. En los próximos segmentos revelaremos cuáles son esas frutas específicas que debes incluir en tu desayuno y cómo su significado en la Biblia nos da claves para entender su impacto en nuestra vida diaria. No se trata solo de nutrición, sino de un cambio profundo que comienza con una decisión: alinear cada aspecto de nuestra vida con la voluntad perfecta de Dios. Desde el principio de la creación, Dios estableció la abundancia como una señal de su bendición. Cada fruto de la tierra, cada semilla y cada árbol frondoso fueron diseñados con un propósito divino, no solo para alimentar el cuerpo, sino para recordarnos la generosidad del Creador. En la Escritura, la presencia de la fruta es recurrente, un símbolo que trasciende lo físico y se convierte en una manifestación de su provisión. En el Edén, el hombre tenía acceso a una variedad de frutos perfectos, creados para sustentar su vida en armonía con Dios. Génesis 2:9 nos dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Desde ese momento, la fruta no solo ha sido parte esencial de la alimentación, sino también un recordatorio de la relación entre el hombre y su Creador. A lo largo de la historia bíblica, los frutos de la tierra han sido presentados como señal de prosperidad y fidelidad divina. Cuando Dios prometió a los israelitas una tierra donde fluiría leche y miel, estaba asegurando no solo la abundancia material, sino la restauración de una conexión perdida. En Números 13:23, cuando los espías enviados por Moisés exploraron Canaán, cortaron un racimo de uvas tan grande que tuvo que ser llevado entre dos hombres. Esta imagen no solo representa la fertilidad de la tierra, sino la fidelidad de Dios para con su pueblo. Lo que Él provee siempre es suficiente, siempre es abundante y siempre es bueno. La fruta en las Escrituras también ha sido utilizada como un medio de enseñanza espiritual. Jesús mismo recurrió a ella en sus parábolas, utilizando la vid, la higuera y el olivo para ilustrar principios del reino de los cielos. En Juan 15:5 dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta metáfora revela una verdad fundamental. Así como los árboles dan fruto cuando están bien arraigados, el ser humano solo puede producir vida cuando está conectado a Dios. Y si la Escritura enfatiza la importancia del fruto espiritual, ¿cuánto más debería considerarse el valor de los frutos que Dios diseñó para nutrir el cuerpo? El simbolismo de la fruta no solo aparece como señal de bendición, sino también como prueba de obediencia y dependencia de Dios. En la historia del pueblo de Israel, las cosechas de frutos estaban ligadas a los tiempos sagrados y a la adoración a Dios. En Levítico 23, 39 a 40 se ordenaba que durante la fiesta de los tabernáculos los israelitas tomaran frutos de árboles hermosos como ofrenda de gratitud. Esto no era solo una práctica ceremonial, sino una forma de reconocer que toda provisión venía de Dios. En Deuteronomio 8:8, cuando se describe la tierra prometida, se menciona que sería un lugar donde abundarían el trigo, la cebada, la vid, la higuera y el granado. Cada fruto tenía un propósito específico, una razón para estar en la dieta de su pueblo. Pero así como la fruta representa bendición, también ha sido símbolo de advertencia. En el Edén Dios estableció un límite claro. El hombre podía comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 3:6 nos narra cómo Eva vio que el fruto era bueno para comer, agradable a los ojos
y codiciable para alcanzar la sabiduría. La elección de desobedecer transformó lo que debía ser nutrición en un acto de rebelión. No fue el fruto en sí lo que condenó al hombre, sino el uso que se le dio fuera del propósito divino. Y esta enseñanza sigue vigente. Dios ha dado a la humanidad alimentos que sostienen la vida, pero cuando se aparta de los principios establecidos, el resultado es el deterioro del cuerpo y del espíritu. En la dieta bíblica, la fruta juega un papel esencial. En 2 Samuel 16, 1-2, cuando David huía de Jerusalén, recibió higos y pasas como alimento en su camino. En 1 Samuel 30, 11-12, un esclavo egipcio debilitado recuperó sus fuerzas tras comer un puñado de pasas. Estas menciones no son casuales. Cada vez que se hace referencia a una fruta en las Escrituras, hay una enseñanza detrás. No se trata solo de una elección alimenticia, sino de reconocer que Dios, en su sabiduría, ha colocado en la naturaleza lo que el cuerpo necesita para fortalecerse y mantenerse en plenitud. El olivo es otro ejemplo de cómo Dios ha utilizado los frutos de la tierra para enseñar lecciones profundas. En la antigüedad, el aceite de oliva era esencial para la vida cotidiana, utilizado en la cocina, la medicina y la unción sagrada. El Salmo 104:15 menciona que el aceite alegra el rostro del hombre, reflejando que lo que proviene de la tierra tiene el poder de restaurar y renovar. Pero más allá de su uso, el olivo representa resiliencia. Su capacidad de sobrevivir en condiciones difíciles, su longevidad y la calidad de su fruto son símbolos de la fortaleza espiritual que se obtiene al permanecer en Dios. En el Nuevo Testamento, la presencia de la fruta sigue teniendo un papel significativo. En Mateo 21, 18-19, Jesús se acerca a una higuera buscando fruto y al no encontrarlo, la maldice. Este evento es una de las enseñanzas más impactantes sobre la importancia de dar fruto en el tiempo adecuado. La higuera estaba llena de hojas, pero carecía de lo esencial. De la misma manera, la alimentación debe ser más que apariencia, debe traer nutrición real. Elegir lo que Dios diseñó para el cuerpo no es solo un asunto de preferencia, sino de alinearse con los principios que Él estableció para la salud y el bienestar. El acto de comer en la Biblia siempre ha estado vinculado con lo espiritual. Desde los sacrificios en el templo hasta la última cena, el alimento ha sido una forma de relación con Dios. En Apocalipsis 22:2 se menciona el árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. La idea de que los frutos son una fuente de restauración no es un concepto nuevo. Desde el inicio hasta el final de las Escrituras, Dios ha revelado que lo que Él provee en la naturaleza tiene un propósito más grande del que el hombre puede comprender a simple vista. Cuando se habla de los alimentos ideales para comenzar el día, la fruta siempre ha ocupado un lugar especial. Su frescura, su capacidad de aportar energía y su ligereza la convierten en una opción que refleja equilibrio y armonía. Pero más allá de los beneficios físicos, la fruta en la Biblia representa un pacto entre Dios y su pueblo, una muestra de su cuidado constante y una invitación a recordar que cada bocado es un reflejo de su amor. En los próximos segmentos se revelarán las frutas específicas que la Biblia resalta y que contienen propiedades que no solo benefician el cuerpo, sino que también tienen un profundo significado espiritual. Cada una de ellas ha sido mencionada en momentos clave de la historia sagrada, y su inclusión en la alimentación diaria es una forma de honrar la sabiduría divina. La abundancia que Dios ha dado sigue disponible, esperando ser redescubierta y utilizada de acuerdo con su propósito perfecto. Desde el principio, Dios estableció en la tierra una provisión perfecta para la humanidad.
Todo lo que el hombre necesitaba para vivir con plenitud ya había sido creado con precisión y amor. Los frutos de los árboles no solo eran alimento, sino un símbolo de la abundancia divina. La Biblia menciona en múltiples ocasiones la importancia de estos frutos, no solo como sustento físico, sino como representación de verdades espirituales profundas. En cada estación, la naturaleza obedece las órdenes de su Creador, dando fruto en su tiempo, reflejando la sabiduría perfecta de Dios. Así como el árbol es reconocido por sus frutos, también la alimentación de cada persona refleja el nivel de cuidado y gratitud que tiene hacia el cuerpo que le ha sido dado. Las Escrituras relatan cómo Dios se ha servido de los frutos de la tierra para enseñar lecciones espirituales y proveer alimento a su pueblo. En tiempos de desierto, cuando los recursos parecían escasos, la mano de Dios nunca dejó de suplir lo necesario. En Deuteronomio 8:3 se recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Este principio no solo señala la dependencia espiritual en la palabra de Dios, sino que también nos recuerda que lo que Él provee en la creación tiene un propósito superior. Cada fruta que aparece en la Biblia fue colocada con intención, dotada de propiedades específicas que fortalecen el cuerpo y transmiten enseñanzas sobre la fe, la obediencia y la bendición. En la antigüedad, las frutas no solo eran parte de la alimentación, sino que también formaban parte de los momentos más importantes del pueblo de Dios. En las festividades sagradas, en los tiempos de ofrenda y en las bendiciones que los padres transmitían a sus hijos, la presencia de los frutos siempre era una señal de la bondad de Dios. En Números 13:23, el racimo de uvas traído por los espías era tan grande que debió ser cargado entre dos hombres. No era solo una muestra de la fertilidad de la tierra, sino una señal tangible de que Dios había preparado un lugar donde su pueblo prosperaría. Los frutos también aparecen como elementos clave en las enseñanzas de Jesús. En Mateo 7:17-18, el maestro declara: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Estas palabras no solo revelan una verdad espiritual sobre el corazón humano, sino que también reflejan un principio fundamental de la creación. Dios diseñó los frutos para que fueran una bendición, cargados de vida, de nutrientes y de beneficios que el hombre solo ha comenzado a comprender. Entre los frutos mencionados en las Escrituras hay algunos que destacan por su simbolismo y sus propiedades. Uno de ellos ha sido asociado con la prosperidad y la bendición desde tiempos antiguos. En el libro de los Jueces, cuando se relata la parábola de los árboles, se menciona que este fruto rechaza ser rey, porque su propósito es honrar a Dios y alegrar a los hombres. En Salmos 104:15, se menciona que tiene la capacidad de traer gozo al corazón. Sus propiedades no solo eran reconocidas en la Biblia, sino que también han sido valoradas en distintas culturas a lo largo de la historia. Este fruto ha sido símbolo de salud, fuerza y renovación, utilizado en la alimentación y en ceremonias sagradas. La tierra que Dios entregó a su pueblo estaba llena de frutos con significados espirituales profundos. En Cantares 2:5 se menciona uno en particular como símbolo de amor y restauración. Su dulzura y su riqueza en nutrientes lo convierten en una elección ideal para la primera comida del día. A lo largo de las Escrituras, este fruto ha sido mencionado como parte de banquetes y momentos de celebración, siempre asociado con la alegría y la fortaleza. No es casualidad
que haya sido parte de la dieta de los antiguos pueblos y que continúe siendo una fuente de vitalidad en la actualidad. En los tiempos bíblicos la alimentación no solo tenía un propósito físico, sino que también reflejaba un estado espiritual. En momentos de escasez o desobediencia, la tierra dejaba de dar su fruto. Pero cuando el pueblo estaba ya alineado con la voluntad de Dios, la bendición se manifestaba en la abundancia de sus cosechas. En Joel 2:22, el profeta anuncia un tiempo de restauración diciendo: árboles del campo, den su fruto. La higuera y la vid dieron sus fuerzas. Esta imagen de renovación y restitución está ligada al hecho de que Dios, en su misericordia, siempre provee lo necesario para la vida y la salud. Las frutas no solo son una fuente de energía, sino que también contienen propiedades que ayudan al cuerpo a mantenerse fuerte y protegido. En tiempos antiguos las enfermedades eran combatidas con los recursos que la naturaleza ofrecía y los frutos eran parte esencial de esos remedios. En Ezequiel 47:12 se menciona un árbol cuyas hojas sirven para sanidad, reflejando el principio de que Dios ha colocado en la creación todo lo necesario para el bienestar humano. La ciencia moderna ha confirmado que muchos de los frutos mencionados en la Biblia poseen beneficios que fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a la digestión y promueven una vida más saludable. El acto de elegir qué consumir en la primera comida del día no es trivial. En la Biblia el desayuno no es mencionado con la estructura moderna que hoy conocemos, pero sí se hace referencia a la importancia de empezar el día con fuerza y preparación. En el primer Rey 19:6 se relata cómo un profeta, agotado y sin fuerzas, recibe alimento para poder continuar su camino. El mensaje detrás de este pasaje es claro: el cuerpo necesita ser fortalecido para cumplir el propósito que Dios ha trazado. Dentro de las opciones que Dios ha dejado en la naturaleza, ciertos frutos han sido destacados por sus propiedades restauradoras. Son alimentos que han sido parte de la historia del pueblo de Dios y que continúan siendo esenciales para la salud y el bienestar. En el libro de Proverbios se menciona que la sabiduría es como un árbol de vida para quienes la abrazan. Y este mismo concepto se aplica a los alimentos que nutren el cuerpo y permiten que la vida florezca. Cuando se observa la alimentación desde una perspectiva bíblica, se comprende que cada elección es un acto de administración de los recursos que Dios ha dado. En 1 Corintios 10:31 se nos recuerda: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este principio no se limita a los actos de adoración en el templo, sino que se extiende a cada aspecto de la vida, incluyendo la manera en que se cuida el cuerpo. En los siguientes segmentos se explorarán más a fondo las propiedades de los frutos específicos que han sido mencionados en la Biblia y su impacto en la salud. Cada uno de ellos tiene un significado especial y una razón por la que ha sido parte de la historia sagrada. La alimentación nunca ha sido un asunto trivial en las Escrituras, y aquellos que eligen seguir los principios que Dios ha establecido descubren que cada detalle de su diseño tiene un propósito mayor. Desde el amanecer el cuerpo se despierta con una necesidad natural de ser fortalecido, de recibir aquello que le permitirá avanzar con energía, claridad y resistencia. No es casualidad que en la creación Dios dispusiera el alimento como una fuente de vida que no solo sostiene, sino que también renueva. El desayuno no es simplemente la primera comida del día, es el fundamento sobre el cual se edifica todo lo que vendrá después. Lo que se elige consumir
en esas primeras horas puede marcar la diferencia entre un día de plenitud o uno de agotamiento. En la Biblia los tiempos de comida siempre han estado ligados a momentos de bendición, provisión y comunión con Dios. Desde el maná que descendía cada mañana en el desierto hasta la última cena de Jesús con sus discípulos, el alimento ha sido un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. La relación entre el alimento y la fuerza siempre ha sido un principio espiritual en las Escrituras. En un año después de los Reyes, 19 de julio, el ángel del Señor le dice a Elías: levántate y come, porque el largo camino te resta. Este mandato no era solo una instrucción física, sino una revelación sobre la necesidad de recibir el sustento adecuado para la jornada que estaba por delante. Comer no es simplemente un acto mecánico, sino una preparación para lo que Dios ha dispuesto. Quien empieza su día con los alimentos correctos no solo está nutriendo su cuerpo, sino que está estableciendo un principio de obediencia y alineación con el diseño divino. El cuerpo diseñado con perfección responde de manera natural a lo que se le entrega. Cuando recibe lo que fue creado para consumir, cada órgano, cada célula y cada sistema funcionan en armonía. La fruta, mencionada constantemente en la Biblia, pues aparece como un alimento de rápida asimilación, lleno de vida, de agua, de vitaminas y de propiedades que ayudan a restaurar y fortalecer. Es liviana y a la vez poderosa, capaz de despertar la vitalidad sin sobrecargar el organismo. No es casualidad que en los tiempos antiguos, donde la alimentación dependía de la tierra, los frutos fueran un componente esencial en la dieta de aquellos que dependían completamente de la provisión de Dios. En la ley mosaica, Dios estableció reglas alimenticias que iban más allá de simples normas culturales. Cada instrucción tenía un propósito específico. Cada alimento permitido era una manifestación de la sabiduría divina. En Levítico 11 se detallan las restricciones sobre qué debía consumirse y qué debía evitarse, no como una carga impuesta, sino como una forma de preservar la vida y la salud. La alimentación siempre ha sido parte del orden divino y dentro de ese orden, la fruta tiene un lugar especial. No es un alimento que cause pesadez, no es un alimento que genere desgaste, sino un regalo de la creación que aporta energía sin robar vitalidad. Las Escrituras revelan que los tiempos de cosecha eran celebrados con gratitud, como una señal de la fidelidad de Dios para con su pueblo. En Deuteronomio 16:13 se menciona la fiesta de los tabernáculos, un tiempo en el que se recogían los frutos de la tierra y se presentaban como ofrenda. Esta conexión entre la alimentación y la gratitud es clave para comprender que lo que se consume no debe ser tomado a la ligera. Cada alimento que entra en el cuerpo debe ser visto como un recordatorio de la provisión divina, una oportunidad para honrar a Dios a través de decisiones que reflejan obediencia y gratitud. El desayuno es la primera oportunidad del día para poner en práctica este principio. En la antigüedad, la comida era un acto de comunión, una pausa sagrada en la que se reconocía que todo provenía de la mano de Dios. El hombre moderno ha perdido esta conexión, ha convertido la alimentación en un proceso apresurado, carente de reflexión y significado. Sin embargo, la Escritura enseña que cada acción tiene un propósito y que incluso lo que se come debe ser parte de un estilo de vida que glorifique a Dios. En 1 Corintios 10:31 se establece un principio inquebrantable. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Comenzar el día con los frutos correctos es más que una cuestión de salud. Es una declaración de principios, una elección que refleja si se está en sintonía con el diseño divino o si se sigue el camino de lo artificial, lo alterado y
lo perjudicial. En los tiempos bíblicos, la alimentación estaba ligada al ritmo de la tierra, a los ciclos de siembra y cosecha que Dios había establecido. No se consumía lo que no estaba en temporada, no se buscaban atajos para obtener lo que aún no había madurado. Se entendía que todo tenía su tiempo y que cada cosa debía llegar en su momento. La fruta, al ser un alimento vivo, fresco y natural, encaja perfectamente con este principio. Su proceso de maduración sigue un diseño perfecto. Su equilibrio de nutrientes es exacto, su digestión es rápida y eficiente. Es un alimento que ha sido mencionado en la Biblia como símbolo de prosperidad, sanidad y bendición. En Números 25, el pueblo de Israel se queja en el desierto diciendo: ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún agua hay para beber. En su desesperación reconocieron que la ausencia de ciertos frutos representaba un estado de necesidad. La ausencia de lo que Dios ha provisto naturalmente siempre lleva a la escasez, al agotamiento y a la falta de vitalidad. Quien elige iniciar su día con alimentos procesados carentes de nutrientes está desconectándose de una fuente esencial de vida. Pero quien vuelve a lo que ha sido dado desde la creación experimenta una diferencia tangible en su energía, en su claridad mental y en su bienestar general. No es una coincidencia que la alimentación bíblica se base en lo natural, en lo que proviene directamente de la tierra, sin modificaciones humanas. La sabiduría de Dios es evidente en cada detalle de la creación, y la elección de los frutos adecuados en la primera comida del día no es solo una cuestión de preferencia, sino de alineación con ese diseño. En el desierto, el maná caía cada mañana, proveyendo lo justo para el día. No se acumulaba en exceso, no se almacenaba para el futuro, sino que enseñaba una dependencia diaria en la provisión de Dios. De la misma manera, el desayuno debe ser un acto de confianza, en que cada día trae lo necesario, en que la vida no se trata de acumulación, sino de recibir con gratitud lo que Dios ha dispuesto para cada jornada. Las Escrituras están llenas de referencias a la importancia de los alimentos correctos en los momentos clave. En Cantares 2:5 se menciona: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque desfallezco de amor. En este pasaje, la fruta no es solo una fuente de nutrición, sino un medio de restauración. Lo que se elige consumir al despertar debe cumplir con este mismo propósito: restaurar, fortalecer y preparar el cuerpo para lo que vendrá. Cada mañana es una nueva oportunidad para elegir lo que dará vida o lo que traerá desgaste. En Proverbios 3:9-10 se establece un principio que aplica tanto a la administración de los bienes como a la alimentación. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La manera en que se inician las primeras horas del día define el resto de la jornada. En los próximos segmentos se explorará cómo los frutos mencionados en la Biblia no solo contienen beneficios físicos, sino que también tienen un simbolismo profundo que ha sido transmitido a lo largo de las generaciones. Cada elección alimenticia es un reflejo de principios que van más allá de lo material, porque todo en la vida, incluso aquello que parece cotidiano, tiene un propósito cuando se ve a través de la perspectiva de Dios. La creación ha sido establecida con una perfección que no deja margen para el error. Cada elemento en la naturaleza tiene un propósito. Cada planta, cada semilla, cada fruto ha sido diseñado con una intención clara. No hay nada que haya sido colocado sin razón en la tierra que Dios formó para el hombre. Desde el inicio, Él dispuso todo lo necesario para la vida.
no solo como un acto de provisión, sino como una manifestación de su sabiduría y amor. El alimento es mucho más que sustento. Es parte del equilibrio divino, una herramienta que fortalece el cuerpo y el espíritu cuando se consume en armonía con el diseño original. Las Escrituras están llenas de referencias a los frutos de la tierra, siempre asociados a la bendición, la prosperidad y la restauración. En cada mención hay un mensaje más profundo que trasciende lo físico y que revela principios espirituales sobre la vida, la salud y la conexión con Dios. La alimentación en tiempos bíblicos no era un acto trivial, sino una práctica que reflejaba la relación del pueblo con su Creador. Lo que se llevaba a la boca era una declaración de fe, un reconocimiento de que toda provisión venía de lo alto y que el alimento debía ser recibido con gratitud. En la historia de Israel, la tierra prometida fue descrita como un lugar donde fluía leche y miel, una región fértil donde los árboles daban fruto en abundancia. En Deuteronomio 8:8 se menciona que sería una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, de olivos y miel. No es una descripción casual. Cada uno de estos alimentos tenía un propósito en la dieta del pueblo de Dios, no solo para nutrir el cuerpo, sino también para enseñar verdades eternas. Los frutos eran símbolos de prosperidad, de la fidelidad de Dios y de la plenitud que solo se encuentra en su voluntad. Dentro de estos frutos hay algunos que han sido destacados en las Escrituras por sus propiedades únicas y su profundo significado espiritual. Uno de ellos aparece repetidamente en contextos de restauración y fortaleza. En el primer libro de Samuel, capítulo 30, versículos 11 y 12, un siervo egipcio que había sido abandonado por su amo fue encontrado en el desierto, debilitado y sin fuerzas. Le dieron a comer pan, higos y pasas, y su espíritu volvió a él, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Este detalle no está allí por casualidad. Los frutos que recibió contenían lo necesario para restaurar su vitalidad de inmediato. No fue una comida pesada ni difícil de digerir, sino un alimento diseñado para dar energía rápida y renovar la fuerza sin causar desgaste. Las Escrituras revelan que Dios ha dispuesto en la creación alimentos que aportan vida de manera inmediata, sin efectos adversos, sin daños ocultos, sin el deterioro que provocan aquellos productos creados fuera de su diseño. La fruta es uno de esos alimentos. Su estructura, su composición, su equilibrio de nutrientes reflejan la sabiduría de Dios en cada detalle. Son alimentos vivos, frescos, llenos de lo necesario para fortalecer el cuerpo sin sobrecargarlo. En un mundo donde la alimentación se ha vuelto un sistema de excesos, de químicos añadidos y de alteraciones que dañan más de lo que nutren, regresar a lo que Dios ha provisto en su estado natural es un acto de obediencia y restauración. Las fiestas sagradas en Israel incluían frutos de la tierra como parte de la adoración. En Nehemías 8:10, cuando el pueblo se reunió para escuchar la ley después del exilio, se les ordenó celebrar con alegría y compartir alimentos con aquellos que no tenían. Id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. No era solo un banquete físico, sino un recordatorio de que todo lo que fortalece proviene de Dios y debe ser recibido con gratitud. La alimentación no es solo un acto de supervivencia, sino una forma de honrar al Creador, de cuidar el cuerpo como el templo que Él ha hecho. En la enseñanza de Jesús, la fruta también aparece como un símbolo de lo que el hombre es capaz de producir cuando permanece en Dios. En Lucas 6:43 a 44 se nos dice: no es buen árbol el que da malos frutos,
ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Esta verdad se aplica tanto al ámbito espiritual como al físico. Lo que se consume impacta directamente la capacidad de actuar, de pensar, de moverse con claridad y de responder a los desafíos del día. Un cuerpo fortalecido, con lo que ha sido diseñado para su bienestar, funciona en plenitud. Pero aquel que se alimenta de lo que ha sido alterado por el hombre, experimenta fatiga, enfermedad y desgaste prematuro. Los frutos mencionados en la Biblia no son elegidos al azar. Cada uno de ellos tiene propiedades específicas que benefician el cuerpo y enseñan lecciones sobre la vida. En Cantares 2:5 se menciona un fruto en particular como fuente de fortaleza y restauración. Su sabor, su textura, su composición equilibrada lo convierten en un alimento ideal para comenzar el día. Es fácil de digerir, aporta energía sin provocar agotamiento y contiene elementos que ayudan al cuerpo a funcionar de manera óptima. En los tiempos antiguos era un alimento básico presente en los hogares y en las mesas de los que comprendían la importancia de recibir lo que Dios había dispuesto en la naturaleza. El desayuno es el momento en que el cuerpo recibe su primera fuente de energía después del descanso. Lo que se consume en esas primeras horas afecta la manera en que se procesará el alimento el resto del día. En tiempos bíblicos, la alimentación se basaba en productos frescos, sin alteraciones, en un equilibrio que permitía que el cuerpo funcionara en armonía con el entorno. Hoy, la tendencia ha sido reemplazar lo natural con lo procesado, lo puro, con lo modificado, pero la verdad sigue siendo la misma, lo que proviene directamente de la tierra, tal como Dios lo creó, es lo que realmente fortalece. La Escritura muestra que la alimentación siempre ha sido un reflejo de la relación entre el hombre y Dios. En Génesis 3, cuando la desobediencia entró en el mundo, la consecuencia se manifestó en la dificultad para obtener el alimento. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Lo que antes era dado sin esfuerzo, ahora requería trabajo. Sin embargo, la provisión de Dios nunca desapareció. A lo largo de la Biblia, se ve su mano guiando a su pueblo a tierras donde los frutos abundaban, asegurando que aquellos que obedecían su voluntad nunca carecieran de lo necesario. Quien comprende estos principios y decide regresar a lo que Dios ha dispuesto, encuentra una diferencia tangible en su vida. La fruta, como parte de la alimentación diaria, no es solo un complemento, sino un elemento esencial que ha sido mencionado en la palabra como fuente de nutrición, restauración y bendición. En Eclesiastés 3, 1 a 12 declara: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Esta misma ley se aplica a la alimentación. Cada cosa debe ser consumida en su tiempo, en su orden, en su estado natural. Los próximos segmentos explorarán cómo estos frutos específicos no solo tienen un impacto en la salud, sino que están vinculados a promesas y enseñanzas que han sido transmitidas a través de generaciones. Nada en la creación ha sido dejado al azar, y cada detalle en la alimentación puede ser una puerta hacia un mayor entendimiento del orden divino. Cuando se elige lo que ha sido bendecido desde el principio, la vida se alinea con el propósito original, permitiendo que el cuerpo, el alma y el espíritu experimenten la plenitud para la cual fueron creados. Desde el principio, Dios estableció el orden de la creación con precisión, asegurando que todo lo necesario para la vida estuviera al alcance del hombre. La tierra fue diseñada para producir alimento en abundancia
Y en ese diseño perfecto, los frutos jugaron un papel central. No fueron creados al azar ni como simples elementos decorativos dentro de la naturaleza, sino como una fuente de nutrición que reflejaba el equilibrio divino. A lo largo de las Escrituras se puede ver cómo Dios instruyó a su pueblo para que viviera en armonía con lo que había provisto, estableciendo principios que aseguraban bienestar, fuerza y longevidad. La alimentación nunca fue un aspecto secundario en la vida espiritual, sino una parte fundamental de la relación entre el hombre y su Creador. Cada elección diaria refleja un principio más profundo. Lo que se consume, lo que se permite entrar en el cuerpo, lo que se elige como sustento habla de la obediencia o el descuido hacia el diseño divino. En primera a los Corintios 6, 19 a 20 se establece una verdad inquebrantable. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este pasaje revela que el cuerpo no es simplemente materia, sino una morada sagrada que debe ser cuidada con diligencia. No se trata solo de evitar lo dañino, sino de alimentar el organismo con lo que ha sido creado para fortalecerlo y sostenerlo. A lo largo de la Biblia se menciona repetidamente la importancia de la alimentación correcta, no solo como un acto físico, sino como un reflejo del orden y la disciplina que Dios espera de su pueblo. En Proverbios 3, 9 a 10 se establece un principio que trasciende generaciones. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La primera porción, lo mejor de lo recibido, debía ser apartada para Dios. Este concepto no solo se aplicaba a las cosechas, sino a la vida misma. Dar prioridad a lo que ha sido diseñado para bendecir el cuerpo es una forma de honrar al Creador, mostrando gratitud por la provisión que ha sido entregada desde el inicio de los tiempos. Las decisiones diarias tienen un impacto acumulativo. Pequeñas acciones repetidas con constancia terminan moldeando el destino de una persona. La alimentación no es la excepción. Lo que se consume de manera regular afecta la energía, la claridad mental, la resistencia del cuerpo y la capacidad de cumplir con los propósitos divinos. En Daniel 1, 12 a 15 se relata cómo el profeta y sus compañeros optaron por una alimentación distinta a la del resto de la corte de Babilonia. En lugar de aceptar los manjares del rey, pidieron ser puestos a prueba con una dieta basada en lo que Dios había dispuesto en la naturaleza. Al final del periodo de prueba, su apariencia era mejor y su salud superior a la de quienes habían comido los alimentos de la mesa real. Este relato no es solo una historia del pasado, sino una enseñanza que sigue vigente. Quien elige lo que ha sido diseñado para su bienestar experimenta una diferencia notable en su vida. La alimentación en tiempos bíblicos seguía un patrón alineado con los ritmos naturales establecidos por Dios. Los frutos de la tierra se consumían en su tiempo, sin alteraciones ni añadidos que modificaran su esencia. Cada alimento tenía un propósito y se entendía que lo mejor provenía directamente de la creación. En la actualidad, la desconexión con estos principios ha llevado a una alimentación desordenada, donde lo procesado y lo artificial han desplazado lo natural. Sin embargo, la verdad sigue siendo la misma. Lo que proviene de la tierra en su estado original es lo que realmente fortalece y nutre.
El cuerpo responde con precisión a lo que se le da. Una alimentación basada en lo que ha sido diseñado para su funcionamiento óptimo se traduce en energía sostenida, en claridad mental, en un estado de bienestar que permite cumplir con los propósitos de Dios sin limitaciones innecesarias. En cambio, cuando se ignoran estos principios, el desgaste es inevitable. La fatiga, la falta de concentración, las enfermedades prevenibles son consecuencias de una administración descuidada de lo que se ha recibido. En Deuteronomio 30:19, Dios presenta una elección clara. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esta verdad no solo aplica a decisiones espirituales, sino también a la manera en que se cuida el cuerpo, escogiendo lo que trae vida y desechando lo que lleva al deterioro. Las Escrituras están llenas de principios sobre cómo vivir en armonía con lo que Dios ha establecido. En tiempos antiguos los frutos eran parte de la dieta cotidiana, no solo por su sabor o disponibilidad, sino por sus beneficios inigualables. En Cantares 2:5 se menciona un fruto en particular como fuente de fortaleza y restauración, utilizado en momentos de agotamiento para devolver la energía perdida. En Números 13:23, la uva es presentada como un símbolo de la abundancia de la tierra prometida, una muestra tangible de la fidelidad de Dios. En el primer libro de Samuel 30:12, las pasas y los higos son dados a un hombre debilitado, permitiéndole recuperar sus fuerzas en cuestión de minutos. Estos detalles revelan un patrón claro. Los frutos de la creación han sido diseñados para restaurar, fortalecer y proveer lo necesario para el día a día. Cada acción tomada en obediencia a los principios de Dios trae consigo una recompensa. La alimentación no es diferente. Quien elige lo correcto experimenta los beneficios de inmediato, viendo cómo su cuerpo responde con mayor resistencia, su mente con mayor claridad y su espíritu con una conexión más profunda con el propósito para el cual fue creado. En Isaías 55:2 se presenta una pregunta que invita a la reflexión. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? La respuesta está implícita. No todo lo que se presenta como alimento nutre realmente. No todo lo que sacia momentáneamente fortalece a largo plazo. Lo que ha sido diseñado por Dios es suficiente, es abundante, es completo. El cambio no ocurre por accidente, es el resultado de decisiones conscientes, de la determinación de vivir en armonía con lo que ha sido establecido desde el principio. En Proverbios 4:20-22 se da una instrucción que aplica a cada aspecto de la vida. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. La verdad de Dios no solo sana el espíritu, sino que también trae restauración al cuerpo cuando se pone en práctica en cada detalle de la existencia. Quien elige transformar su vida alineándose con los principios divinos experimenta una diferencia real. No es una teoría, no es una simple sugerencia, es un hecho comprobado a lo largo de la historia bíblica y respaldado por la misma creación. Dios ha provisto lo necesario, ha entregado lo mejor, ha dejado en la naturaleza todo lo que el cuerpo requiere para funcionar en plenitud. La responsabilidad del hombre es recibirlo con gratitud y administrarlo con sabiduría. En los próximos segmentos se profundizará en la importancia de vivir
de acuerdo con el diseño perfecto de Dios, tomando decisiones que reflejen la obediencia a su voluntad y la gratitud por la abundancia que ha sido entregada. Cada aspecto de la vida, incluyendo la alimentación, es una oportunidad para honrar al Creador, eligiendo lo que trae vida y rechazando aquello que aparta del propósito divino. La creación entera testifica el orden perfecto de Dios. Nada en el universo ha sido colocado sin propósito. Nada en la naturaleza existe por casualidad. Desde los ríos que fluyen hasta los árboles que extienden sus ramas al cielo, todo sigue un diseño divino que revela la sabiduría y la bondad del Creador. La alimentación es una de las manifestaciones más evidentes de esta perfección. Un recordatorio tangible de que Dios ha provisto todo lo necesario para la vida. No solo creó los frutos de la tierra para sustentar el cuerpo, sino que los dotó de un simbolismo profundo, cargado de lecciones espirituales. En cada época el hombre ha sido confrontado con la misma elección: seguir el diseño de Dios o desviarse hacia caminos que conducen al desgaste y la separación de su voluntad. En Génesis, la desobediencia del hombre estuvo marcada por la decisión de consumir algo fuera de los límites establecidos. En Números, cuando el pueblo de Israel añoraba las comidas de Egipto, su insatisfacción revelaba una falta de confianza en la provisión divina. En Amue, el Nuevo Testamento, Jesús mismo utilizó la alimentación como una enseñanza espiritual, recordando que no solo de pan vive el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. La manera en que se aborda la alimentación es un reflejo de la relación con el Creador. No es solo una cuestión física, sino una demostración de confianza, gratitud y obediencia. La conexión entre el alimento y la espiritualidad es innegable. Dios no solo diseñó la nutrición como un proceso biológico, sino como una experiencia de comunión. En la cultura bíblica, la mesa era un lugar de encuentro, donde las familias se reunían para compartir y dar gracias. Las festividades sagradas estaban marcadas por banquetes en los que se celebraba la fidelidad de Dios. La alimentación nunca fue vista como un acto mecánico, sino como un espacio sagrado donde se recordaba la provisión divina. En Éxodo, el maná caía del cielo cada mañana como una muestra de que Dios proveía lo necesario para cada día. En el ministerio de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces fue un testimonio de que en su presencia nunca hay escasez. Comer con conciencia, con gratitud y con sabiduría es una manera de alinear la vida con los principios eternos. Cada decisión tomada en el presente tiene un impacto en el futuro. La alimentación no es solo una cuestión del momento, sino una siembra cuyo fruto se recogerá con el tiempo. Así como un árbol no da fruto inmediatamente después de ser plantado, las elecciones diarias construyen la salud y el bienestar de los años venideros. En la Biblia, la paciencia es presentada como una virtud esencial. El agricultor espera con fe la cosecha, confiando en que la semilla dará su fruto en el tiempo adecuado. De la misma manera, la perseverancia en hábitos alineados con el diseño divino trae recompensas que van más allá de lo inmediato. Cuidar el cuerpo con los alimentos correctos es un acto de mayordomía que permite vivir con plenitud y fuerza, cumpliendo el propósito para el cual se ha sido creado. El mundo actual ha distorsionado la relación con la alimentación, promoviendo un enfoque basado en la rapidez y la conveniencia en lugar de la sabiduría y la gratitud. Se ha perdido la conexión con el origen de los alimentos, el respeto por los tiempos de la naturaleza,
la comprensión de que todo lo que proviene de la tierra es un regalo de Dios. Sin embargo, la verdad sigue siendo la misma. El diseño original es perfecto y volver a Él es el camino hacia una vida más plena. En Isaías 55:2 se plantea una pregunta que sigue siendo relevante. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? No todo lo que es consumible nutre realmente. No todo lo que llena momentáneamente fortalece a largo plazo. Solo lo que proviene de la fuente correcta puede traer verdadera vida. Las Escrituras muestran que cada acción tiene una consecuencia. El principio de siembra y cosecha es inmutable. Gálatas 6:7 lo expresa con claridad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No se trata solo de acciones espirituales, sino de cada aspecto de la existencia. Quien siembra negligencia en su alimentación, cosecha fatiga y enfermedad. Quien siembra sabiduría, cosecha energía y vitalidad. Dios ha puesto delante la vida y la bendición, pero cada persona debe decidir caminar en obediencia para recibirlas en plenitud. El cuerpo ha sido diseñado para responder a lo que recibe. Cuando se le da lo correcto, florece. Cuando se le entrega lo incorrecto, se debilita. Jesús utilizó la imagen de la vid y los pámpanos para ilustrar una verdad espiritual. Pero el mismo principio se aplica a la alimentación. En Juan 15:5 declaró: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Un árbol que recibe buena tierra, agua y luz, crece fuerte y da frutos en abundancia. Un cuerpo alimentado con lo que Dios ha provisto refleja esa misma vitalidad. Las elecciones diarias no solo impactan el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Un alimento vivo lleno de nutrientes aporta energía sostenida, claridad mental y equilibrio. Un alimento vacío, carente de lo necesario, produce agotamiento, confusión y desequilibrio. La sabiduría de Dios se manifiesta en cada detalle de la creación. En Proverbios 4:22 se dice que las palabras de Dios son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Lo que viene de Dios siempre trae restauración. Lo que se aparta de su diseño siempre termina en deterioro. El enfoque con el que se mira la alimentación determina la manera en que se experimenta. Para algunos es una necesidad básica que se satisface sin reflexión. Para otros es una oportunidad para honrar a Dios, para cuidar el templo que les ha sido confiado, para vivir con energía y propósito. El alimento no solo sostiene la vida, sino que también refleja principios más profundos. En cada comida hay una oportunidad de agradecer, de reconocer la provisión divina, de recordar que todo lo bueno proviene de Dios. En el libro de Apocalipsis se menciona un árbol cuyas hojas son para sanidad de las naciones. Desde el Edén hasta la eternidad, los frutos han estado presentes en la historia de la humanidad como símbolo de vida, restauración y abundancia. No es casualidad que Dios haya dotado a la naturaleza de estos regalos perfectos, llenos de nutrientes, de sabor, de frescura. Cada vez que se elige lo natural sobre lo artificial, lo vivo sobre lo procesado, se está optando por un principio eterno: recibir con gratitud lo que ha sido creado con amor y perfección. La vida no está determinada por las grandes decisiones ocasionales, sino por los hábitos constantes que se practican día tras día. La alimentación es uno de esos hábitos que, aunque parecen simples, tienen un impacto profundo en la salud, la energía y la capacidad de cumplir el propósito divino. Elegir bien no es solo una cuestión de conocimiento, sino de voluntad. Es un acto de obediencia, de alineación con la sabiduría de Dios, de reconocimiento,
de que todo lo que ha provisto es suficiente. Y bueno, las Escrituras enseñan que el sabio escucha la instrucción y la pone en práctica. Mateo 7, 24 a 25 describe la diferencia entre el que oye las palabras de Dios y las obedece, comparándolo con un hombre prudente que construye sobre la roca. Esta verdad se aplica a cada área de la vida, incluyendo la alimentación. No basta con conocer qué es lo mejor, es necesario actuar en consecuencia, tomar decisiones que reflejen confianza en el diseño divino y caminar con la certeza de que cada paso en la dirección correcta traerá frutos abundantes. Cada elección es una oportunidad de honrar a Dios con el cuerpo y con la vida misma. Comer no es solo una necesidad biológica, sino una oportunidad de agradecer, de recibir con gratitud lo que ha sido provisto y de sembrar para un futuro de salud y bienestar. La abundancia de Dios sigue estando disponible para quienes deciden recibirla y administrarla con sabiduría. La elección siempre ha sido clara: alinearse con su diseño o desviarse hacia lo que no sacia. Quien decide caminar en obediencia descubre que en Dios siempre hay vida, provisión y plenitud.